Hola a todos, vamos a hacer un repaso de algunos de los contenidos de la unidad 10. Seguimos atravesando el eje conceptual en el programa del capitalismo en América Latina y en ese marco, en esta unidad hacemos un repaso de lo que fue el desarrollo de los países del continente en la segunda mitad principalmente del siglo XX. En ese contexto van a surgir, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, dos grandes ejes de política, digamos, hacia dónde dirigir el crecimiento. Uno de ellos basado en lo que se conoce como el desarrollo hacia adentro, es decir, fortalecer la industria local y digamos, hacer un régimen más bien de sustitución de importaciones, y otro eje de crecimiento basado en el desarrollo hacia afuera. Estos dos modelos van a tener dificultades. El modelo interno va a tener dificultades vinculadas a la inflación, a la conflictividad laboral y a algunos problemas de balanza de pagos, mientras que el modelo hacia afuera va a presentar problemas también de balanza de pagos y la gran vinculación que tienen los países de la región respecto de la volatilidad internacional. En Latinoamérica se van a dividir los países que toman un modelo o el otro, y los resultados van a ser bastante decepcionantes en los dos casos. En lo que refiere al modelo hacia adentro, los países que van a adoptar este régimen van a ser aquellos que tuvieron mejor o más avances en el proceso de industrialización. Van a avanzar en las manufacturas principalmente, si bien va a haber algunos sectores en particular que también van a arrancar. Los países que toman esta lógica o este esquema son los que se conocen como LA6, o sea, los 6 países de Latinoamérica, que van a ser Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, México y Chile. Estos países incorporan, digamos, a las exportaciones a este régimen de la política basada hacia adentro. Y acá van a aparecer las medidas digamos, recomendaciones, las medidas o recomendaciones que sugieren los organismos multilaterales. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, que va a tener recomendaciones muy concretas en cuanto a la eliminación de los tipos de cambio múltiples y a poner el foco en un proteccionismo más bien ortodoxo. Todos estos países que se van a orientar, digamos, hacia adentro van a tener o van a hacer uso de regímenes de protección, particularmente de los gravámenes aduaneros, y van a tener tasas de protección efectiva que van a ser bastante más altas que las tasas de protección nominales que se sugerían, digamos, en el mercado. En este caso va a aparecer el sector privado, que va a tener como dificultad que no tiene, digamos, gran acceso al financiamiento, que tiene, digamos, problemas internos y falta de tecnología, y eso va a generar que estos países busquen en la lógica del desarrollo hacia adentro favorecer o a buscar atraer a empresas multinacionales que se instalen en estos países para poder continuar con el desarrollo. Y en este sentido, digamos, se va a buscar fomentar esto para tener un mayor financiamiento, mayor acceso a la tecnología y poder desarrollar industrias no tan tradicionales como las que ya se encontraban desarrolladas en el continente. Acá va a aparecer la dificultad de que las empresas internacionales que se instalan no van a aprovechar el nicho de mercado en el que se encontraban, y en muchos casos van digamos, a favorecer a estos sectores o los bienes de consumo y no los bienes intermedios o de capital que se esperaba que se atrajera. Por otro lado, aparecen las empresas de propiedad del Estado con el fin de fomentar la infraestructura social y la digamos, infraestructura estratégica para el desarrollo de
digamos, de la industria a nivel local y bueno, y esto genera que a nivel general estos países puedan crecer en este periodo. Sin embargo, el costo que genera la protección es muy alto porque favorece a empresas que tienen altos costos, que tienen insumos caros, que siguen dependiendo de las importaciones para hacerse de sus insumos, de su mano de obra, y que en general, como los mercados van a ser relativamente chicos, se terminan consolidando en esquemas empresariales más bien oligopólicos o digamos de pocas empresas, con lo cual se genera una alta concentración del ingreso y una alta concentración empresarial. Y esto, digamos, va a perjudicar al comercio exterior y va a seguir existiendo una gran dependencia de las exportaciones, ¿sí? O sea, a pesar de el esfuerzo que se ha hecho por cambiar, digamos, esa dinámica. Y esto se va a dar porque la industria va a ser dependiente de importaciones y va a necesitar entonces de las exportaciones para poder hacer frente a las necesidades de divisas y evitar los problemas de la balanza de pagos. Estos problemas que se generan recurrentemente en los países que miraban hacia adentro de déficit fiscal y de balanza de pagos va a generar un debate entre los monetaristas y los estructuralistas para definir, bueno, cuál es la causa, y a su vez va a generar que constantemente se tenga que hacer acuerdos con el FMI para poder digamos, mantener el dinamismo, con lo cual se queda en evidencia que este modelo no fue del todo oportuno, que generó presiones inflacionarias y que no logró, si bien se dio alguna senda de crecimiento en algunas décadas, que no logró consolidar una estructura industrial adecuada. Por el otro lado, los otros países de Latinoamérica que no corresponden a LA6, sino que van a ser los LA14, que van a ser, o sea, el resto de los países latinoamericanos, menos los que contábamos inicialmente, van a ser los países que miran hacia afuera porque tienen una industrialización, hasta el momento una industrialización bastante incipiente, entonces van a buscar avanzar en otros procesos, pero a través de la intensificación de las exportaciones primarias que ya tenían o a través de la diversificación de las exportaciones. En general, estos países van a tener en todo el periodo un tipo de cambio relativamente estable, aun cuando las políticas fiscales y monetarias no fueron del todo ortodoxas en todo momento, y van a, digamos, a adherir a la lógica o va, digamos, a aparecer también en el pensamiento la lógica de la CEPAL, el pensamiento de la CEPAL, que va a considerar los estrangulamientos que existen con el tipo de cambio y la dependencia que tienen los países latinoamericanos a los bienes exportables por los estrangulamientos de la oferta. En este caso también van a aparecer, digamos, industrias que van a estar financiadas o van a estar fomentadas por regímenes industriales particulares. En cada país o en los distintos países va a tomar una forma diferente, pero sí también va a fomentar entonces industrias que van a ser ineficientes y de alto costo, porque van a estar muy protegidas por los regímenes industriales que generan estos países latinoamericanos. Dada esta situación, tanto para los que miran hacia adentro como para los que miran hacia afuera, va a surgir entonces como una recomendación de política para poder ordenar mejor la economía, la integración regional. Y ahí es donde, digamos, dado que la industrialización fue ineficiente, de alto costo y no logró modificar los componentes de las exportaciones, se va a buscar esta unificación a nivel regional para poder sacar un mayor fomento o un mayor beneficio del comercio interregional.
Y acá va a haber distintos escenarios o distintas alternativas donde se busca lograr la integración, todos ellos con poco éxito. Primero se va a dar un acuerdo en el Cono Sur, después se va a hacer, van a aparecer algunas iniciativas en Centroamérica. En todos los casos, después va a aparecer la Alianza del Pacífico. Eh, en todos estos casos va a aparecer como un problema que la mano de obra nunca va a ser flexible o se va a mover con total libertad como se sugería o como sugieren los acuerdos de integración regional, que las diferencias arancelarias van a ser muy significativas. En todos los países van a tener diferentes aranceles y no van a lograr unificar estrictamente la situación arancelaria. Y por último, que no existe una política adecuada o unificada entre todos ellos. Y por otro lado, que no está en claro cuál es el bienestar social que puede lograrse o que se logra si se aplica o si se aplicaban estos regímenes de integración regional. Si bien entonces no hubo grandes avances en materia de integración, si bien se quisieron hacer algunos acuerdos, sí aumentaron mucho las exportaciones entre los países del mismo bloque. Aumentó la cantidad de las exportaciones manufactureras y una gran dependencia del sector privado porque las políticas públicas no fueron del todo ordenadas o coherentes con el fin de manejar o de favorecer a esta situación. Y sí va a aparecer como una gran contra es que no se logra romper, digamos, con la característica de la prociclicidad de las exportaciones. Entonces el comercio exterior va a ser altamente procíclico, lo cual quiere decir que en momentos de bonanza aumenta sustancialmente el comercio, mientras que en momentos de dificultades a nivel internacional el comercio externo cae. Y esto es lo que se quiso, digamos, se quería revertir para lograr evitar la volatilidad externa que genera o el impacto que pueden generar los shocks externos en la balanza de pagos y en la balanza comercial doméstica. En lo que refiere a las cuestiones más vinculadas al bienestar, al crecimiento y a la distribución del ingreso, sí es cierto que en todo este periodo aumenta el Producto Bruto y aumenta el Producto Bruto per cápita. Sin embargo, aparecen algunos problemas más bien del tipo del mercado laboral y, como bien dijimos, había problemas distributivos de gran concentración del ingreso y de problemas en cuanto a la distribución del ingreso. Entonces, si uno hace el análisis exhaustivo, aparece, digamos, como una contra de que no se lograron mejorar los índices de distribución del ingreso, de bienestar social o de pobreza como se hubiese esperado en este periodo que fue conocido a nivel mundial como la edad de oro del capitalismo. Podemos ver que América Latina no logra arrancar, digamos, en un modelo que garantice un crecimiento sostenible de largo plazo. Y acá van a empezar a compararse lo que pasa con los países latinoamericanos respecto de los países de Asia, que van a tener distintos esquemas de reforma y de políticas altamente intervencionistas que van a poder vislumbrar un crecimiento significativo en este periodo también.